Medimos 11 centímetros y a 7 marcamos con el clavo y perforamos con cortacírculos de 1 a 1/4. Hacemos llegar la línea del centro hasta la línea de la guía. De aquí para acá marcamos 1,5 centímetros y ahí vamos a taladrar con broca 964, después con broca de 1/4, ahora con broca escalonada de media, por último con broca de 916. Con la escuadra marco por cada lado de la perforación de 916 y cortamos con la esmeriladora. Con un limatón rebajamos hasta dejar libre de rebabas y lo más recto posible. Aquí tenemos una solera de 23 centímetros, 2 pulgadas por 1/4. Le trazamos línea de perforación a 2.5 centímetros hacia el centro, igual del otro lado. Ya le hicimos una perforación de 964. Esta línea está a 5 centímetros porque aquí vamos a soldar un PTR de 4×2. Entonces esta y esta son para el PTR. Marcamos esta a 1 centímetro de aquí para acá y esta la vamos a alinear con la línea de la guía de corte. Prensamos estos ángulos que nos servirán para darle la altura de la mesa a la solera. Con la solera bien pegada a los ángulos y alineada con la guía, la prensamos a la mesa. Taladramos con broca 964, después con broca de 1/4, seguimos con broca escalonada de media y por último con broca de media para pasar al otro lado. Fijamos la solera con tornillos de 3 pulgadas por media. Colocamos las varillas roscadas de 15 centímetros. Aquí tenemos 2 tornillos a los que le pusimos la tuerca hasta el fondo. Los colocamos de abajo para arriba, los centramos en la perforación y colocamos otra tuerca. Damos vuelta y punteamos. Quitamos los tornillos y colocamos unos más delgados solo para que no entre chispa a la rosca. Colocamos el ángulo de 92 centímetros y lo rayamos con la hoja de cegueta al ras de la circunferencia. Desbastamos 1 milímetro la parte que va sobre la circunferencia entre las líneas que acabamos de marcar. Esto se puede hacer sin problemas con la esmeriladora. Colocamos la circunferencia, después nuestra guía y la apretamos con sus tornillos. Montamos nuestra tronzadora. Coloco el tornillo que sirve de tope y que soporta la guarda de chispa, que por ahora no voy a colocar. Ahora vamos a desarmar la prensa de nuestra tronzadora. Solo quitamos el anillo de retención y ya podemos quitar el tornillo. Con un clavo de acero al que le aplané la punta, vamos a quitar este perno de presión. Una vez tenemos libre el tornillo, lo vamos a llevar al torno con una varilla roscada de 3/4, rosca estándar, para que le hagan este desbaste y la ranura para el anillo de retención y el orificio, pero de 5 centímetros más largo. Ahora armamos con el tornillo largo.
Para marcar las perforaciones, esta línea está de aquí para acá a 4 centímetros y de la línea del centro solo dividí para que me quedara bien centradas las marcas para perforar con broca 964. Después con broca de 516. Lo fijamos con tornillos de 3 pulgadas de largo. Para comprarlos, lleven la parte donde enroscan para probarlos al momento de la compra y no haya fallas. Aquí tengo un PTR de 4×2 de 3 metros de largo. Como no tengo espacio, perforé la pared para que pasara al otro lado. Coloqué un ayudante y lo puse a nivel. Después nivelé la mesa tanto para este lado como para el otro y que me quede completamente plano aquí. Me ayudo de un PTR de 3 metros de largo de 1,5×3 y lo prenso a la mesa. Asegúrense que esté bien prensado a la guía y que esté bien sentado a la mesa. Aquí prensé el PTR de 4×2 con el que tenemos arriba. Ahora tengo una segunda prensa. Por la parte de atrás debe coincidir con su línea y nos va a sobresalir 1 centímetro a la derecha. Lo punteamos en todas las partes donde sea posible. Aquí estoy perforando una tuerca de tornillo de media con broca de media para quitar la rosca. Biselamos un lado de la tuerca para que penetre la soldadura. A un tornillo de 3,5 pulgadas le colocamos la tuerca con el bisel hacia la cabeza y colocamos otra tuerca solo para que nos dé el nivel. Punteamos y soldamos. Desbastamos un lado del hexágono y el lado contrario. Perforamos con broca de 516 justo en la unión de la tuerca y la cabeza del tornillo. Desbastamos la soldadura hasta dejar bien redondeada la cabeza del tornillo. A un tornillo de 516 por 5 pulgadas le corto la rosca solo dejando las que ocupa la tuerca. Paso el tornillo de 516 por el tornillo de media, coloco su tuerca y aplico soldadura. Redondeamos la cabeza y la tuerca del tornillo de 516. Desbastamos las 3 primeras roscas del tornillo para que no se bloquee cuando éste haga presión con la circunferencia. Colocamos los tornillos en sus tuercas. Me ayudo con un PTR trazando una línea con la escuadra. Prenso un ángulo al disco y empiezo a girar la tronzadora y recorrer el PTR hasta que me coincida la línea con el ángulo. Cortamos y bajamos lo suficiente para que el disco marque su trayectoria en la placa. No cometan el error de querer cortar toda la placa con la tronzadora porque eso la forza mucho y calienta mucho la placa y se podría deformar de nuevo. Ahora con el nivel marco cada lado de la ranura que me dejó la tronzadora. A 4.5 centímetros del ángulo trazamos esta línea, en este lado a 5 centímetros y esto es lo que vamos a cortar. Ahora estoy cortando en el mayor ángulo que me permite la tronzadora, pero no se los recomiendo si quieren cortar partes muy pequeñas, porque el espacio que dejará en la guía es muy grande y esto reduce la posibilidad de cortar pequeñas partes. Con la escuadra marco la línea que me dejó el disco y corto con la esmeriladora, pero solo la mitad del largo del corte.
porque el disco de la tronzadora no tiene tanto alcance. Ahora viene la magia. Vamos a calibrar nuestra tronzadora. Colocamos la escuadra sobre la guía y alineamos el disco a la escuadra. Debe quedar lo más preciso posible, así que tómense el tiempo que sea necesario. En el momento que el disco toca toda la escuadra y la misma está bien pegada a la guía, apretamos los tornillos. Marco un PTR de 3 pulgadas por 2 de sus caras, lo alineo con el disco y lo corto. Retiro la rebaba con un disco usado y con la mano para no deformar el corte. Compruebo con la escuadra que el corte me haya quedado bien. Rayo con la hoja de cegueta la circunferencia de placa bien pegado a la guía. Repetimos el proceso para el corte 45 grados. Yo solo marqué 45 y 90, ustedes pueden marcar sus cortes frecuentes además de los mencionados. Prensamos una solera a la circunferencia de placa como si fuera la guía de ángulo, marco 1 milímetro de profundidad y bien pegado a la solera con disco de corte. Ahora marco 90 y 45 con números de golpe. Aquí tenemos 13 centímetros de solera de 2 por 3 octavos, un pedazo de ángulo de 2 por 1/4. Aquí podemos ver su corte está machucado. Medimos 11.7 centímetros en la solera, la alineamos con el disco y la prensamos. Colocamos un tope con otra solera, la prensamos y cortamos. Ahora colocamos el ángulo bien pegado al tope, prensamos y cortamos. Aquí estoy perforando al centro una solera de 5 centímetros por 2 pulgadas por 1/4 con broca de 5.32. Después paso la broca de media. Repito el proceso con la solera de 11.5 centímetros. Para sacar el centro solo tracé diagonalmente y en el cruce marqué con el clavo. A nuestra solera le hicimos un bisel. Vamos a usar un tornillo de 2 pulgadas, le colocamos una rondana y lo ponemos por el lado del bisel. Por el otro lado, como pueden ver, la rosca está justo con la solera. Esto nos servirá para centrar el tornillo debido a que la parte sin rosca es un poquito más gruesa que la rosca. Solo apretamos la tuerca y soldamos. Aquí tenemos la solera perforada y biselada. Vamos a usar cartón como separador. Este es bastante grueso, así que solo usaré uno por cada lado. Colocamos las soleras con el bisel hacia afuera, bien alineadas con el PTR y prensamos. Recorremos hacia adelante el PTR, colocamos un cartón para alinear el ángulo que tenemos biselado y lo colocamos de esta forma. Con la solera de 11.7 hacemos lo mismo y lo colocamos por la parte de abajo. Prensamos suavemente, alineamos bien con el PTR y apretamos. Punteamos por un lado, damos vuelta, punteamos por el otro y soldamos. Repetimos el proceso de soldar la tuerca, pero usamos doble rondana porque la solera es más delgada. Les recomiendo no calentar tanto la tuerca porque se fundirá con el tornillo y no podrán sacarlo. Hay que usar amperaje bajo o en su defecto hay que puntear, quitar el tornillo y después soldar. Ahora tenemos todas nuestras partes listas para pintura. Aquí terminamos la fabricación de nuestra mesa de corte. Gracias por acompañarme en esta serie de videos que dieron como resultado la mejor tronzadora con disco abrasivo. Espero me acompañes en el próximo proyecto. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho, darle like y compartir para que esta información llegue a más personas. Nos vemos la próxima semana.